La dama rubia. Algunas luces en las tinieblas. Por muy templado que sea el carácter de un hombre, y Sherlock Holmes es uno de los seres sobre los que la mala suerte apenas actúa, existen sin embargo circunstancias en las que el más intrépido siente la necesidad de reajustar sus fuerzas antes de afrontar de nuevo los azares de una batalla. Me concedo vacaciones hoy, dijo. ¿Y yo? Usted, Wilson, comprará trajes y ropa interior para reponer nuestro guardarropa. Durante ese tiempo yo descansaré. Descanse usted, Holmes. Yo velo. Wilson pronunció esas dos palabras con toda la importancia de un centinela colocado en un puesto avanzado y por consiguiente expuesto a los peores peligros. Su torso se abombó, sus músculos se distendieron. Con mirada aguda escrutó el espacio del pequeño cuarto del hotel que habían elegido como domicilio. Vaya, Wilson, me aprovecharé de eso para preparar un plan de campaña más apropiado al adversario que tenemos que combatir. Mire, Wilson, nos hemos equivocado sobre Lupin. Es preciso empezar otra vez por el principio. Antes, si es posible, pero ¿tenemos tiempo? 9 días, querido amigo. 5 de más. Toda la tarde se la pasó el inglés fumando y durmiendo. Hasta la mañana siguiente no empezó sus operaciones. Wilson, ahora ya estoy preparado. Nos vamos a ir. Vámonos, dijo Wilson, lleno de ardor guerrero. Confieso que por mi parte siento un hormigueo en las piernas. Holmes celebró 3 largas entrevistas con el abogado de Tinan, primero, estudiando el apartamento en sus menores detalles, con Susan Gerbois, a la que pidió por teléfono que fuera a verlo, interrogándola sobre la dama rubia, y por último con Sor Auguste, retirada al convento de las Visitadines después del asesinato del barón de Hawtrek. Wilson esperaba afuera y cuando se iba a la visita preguntaba, ¿contento? Muy contento. Estaba seguro. Nos encontramos en el buen camino. Continuemos. Anduvieron mucho. Visitaron los 2 inmuebles que encuadraban el chalet de la avenida Henry Martin. Luego fueron hasta la calle Clapeyron y mientras examinaban la fachada del número 25, Holmes decía: es evidente que existen 2 pasadizos secretos entre estas casas, pero lo que no alcanzó a comprender... En su fuero interno y por primera vez Wilson dudó del poder excepcional de su genial colaborador. ¿Por qué hablaba tanto y actuaba tan poco? ¿Por qué?, preguntó Holmes, respondiendo a los íntimos pensamientos de Wilson. Porque con este diablo de Lupin se trabaja en la cuerda floja, al azar, y en vez de extraer la verdad de los hechos precisos, hay que extraerla de su propio cerebro para comprobar enseguida si se adapta bien o no a los acontecimientos. ¿Los pasadizos secretos? ¿Y después qué? Cuando los conozca perfectamente, cuando conozca el que permitió a Lupin entrar en casa del abogado, o el que siguió la dama rubia después del asesinato del barón de Hawtrek, ¿habría avanzado algo? ¿Me proporcionará eso armas para atacar? ¡Ataquemos siempre!, exclamó Wilson. No había terminado de pronunciar la frase cuando retrocedió gritando. Algo acababa de caer a sus pies, un saco medio lleno de arena que habría podido herirlos gravemente. Holmes levantó la cabeza. Encima de ellos, unos obreros trabajaban en un andamio suspendido del balcón del 5º piso. Bueno, hemos tenido suerte, exclamó. Un paso más y habríamos recibido en plena cabeza uno de los sacos de esos torpes. En verdad, podría creerse... Se interrumpió. Luego de un salto se metió en la casa. Escaló los 5 pisos, llamó, irrumpió en el apartamento con gran susto del mayordomo y pasó al balcón. No había nadie. ¿Los obreros que estaban aquí?, preguntó el mayordomo. Acaban de marcharse. ¿Por dónde? Pues por la escalera de servicio. Holmes se inclinó sobre la barandilla del balcón. Vio a los individuos que salían de la casa con sus bicicletas en la mano. Montaron en ellas y desaparecieron. ¿Hace tiempo que trabajaban en ese andamio? Desde esta mañana. Eran nuevos. Holmes volvió a reunirse con Wilson. Regresaron melancólicamente y esta segunda jornada se terminó con un mutismo triste. Al día siguiente, idéntico programa. Se sentaron en el mismo banco de la avenida Henry Martin, y eso fue, con gran desespero de Wilson, que no se divertía nada, una interminable visita a los 3 inmuebles. ¿Qué espera usted, Holmes? ¿Que Lupin salga de esas casas? No. ¿Que aparezca la dama rubia? No. ¿Y entonces? Espero que se produzca un pequeño hecho, un pequeñísimo hecho cualquiera que me sirva de punto de partida. Y si no se produce, en tal caso se producirá algo en mí, una chispa que le prenderá fuego a la pólvora.
Un solo incidente rompió la monotonía de aquella mañana, pero de forma más bien desagradable. El caballo de un individuo que seguía el sendero para caballos, situado entre las dos calzadas de la avenida, se desvió de su camino y fue a chocar contra el banco en el que estaban sentados, de forma que su grupa rozó la espalda de Cholmes. Gritó este, un poco más y me parte la columna vertebral. El jinete luchaba por dominar su caballo. El inglés sacó el revólver y apuntó, pero Wilson lo agarró del brazo con fuerza. ¿Está usted loco, Cholmes? Vamos, vamos. ¿Es que quiere matar a ese caballero? Déjeme, Wilson, déjeme. Se entabló una lucha entre ellos, durante la cual el jinete dominó su caballo y picó a espuelas. Ahora tire si quiere, exclamó Wilson triunfante, cuando el jinete estuvo a alguna distancia. Pero imbécil, más que imbécil, ¿no se ha dado cuenta que se trataba de un cómplice de Arsenio Lupin? Cholmes temblaba de rabia. Wilson, asustado, balbuceó. ¿Qué dice usted? ¿Ese jinete? Cómplice de Lupin, como los obreros que nos lanzaron el saco a la cabeza. ¿Y es posible? Créalo o no, pero había un medio de conseguir una prueba. Matando al jinete, abatiendo su caballo sencillamente. Sin usted tendría ahora en mis manos un cómplice de Lupin. ¿Se da cuenta de su majadería? La tarde fue tensa. No se dirigieron la palabra. A las 5, mientras paseaban por la calle de Clapeirón, teniendo cuidado de mantenerse alejado de las casas, 3 obreros jóvenes que cantaban cogidos del brazo los empujaron y quisieron continuar su camino sin desunirse. Cholmes, que estaba de mal humor, se opuso a ello. Hubo un breve forcejeo. Cholmes, colocándose en actitud de boxeador, lanzó un puñetazo al pecho de uno y un directo a la mandíbula de otro, derribándolos, y sin insistir más, se alejaron, así como su compañero. ¡Ah!, exclamó. Esto me ha hecho muy bien. Tenía los nervios de punta, excelente tarea. Pero al ver a Wilson apoyado contra la pared, dijo: ¿Qué le pasa, viejo amigo? Está usted muy pálido. El viejo compañero mostró su brazo, que pendía inerte, y balbuceó: No sé qué me pasa, pero me duele el brazo. ¿Le duele el brazo mucho? Sí, el brazo derecho. A pesar de todos sus esfuerzos, no lograba moverlo. Herlock lo palpó, suavemente primero, luego de forma más brusca, para ver, dijo, el grado exacto de dolor. El grado exacto de dolor fue tan elevado que, muy inquieto, entraron en una farmacia próxima en la que Wilson se desmayó. El farmacéutico y sus dependientes se dieron prisa. Comprobaron que el brazo estaba roto e inmediatamente todo fue cuestión de cirujano, de operación y de sanatorio. Mientras esperaban, desnudaron al paciente que, sacudido por el sufrimiento, se puso a lanzar alaridos. Bien, perfecto, decía Cholmes, que se había encargado de sostenerle el brazo. Un poco de paciencia, hombre. Dentro de 5 o 6 semanas todo habrá pasado. Pero me las pagarán esos bribones, ya verá, y sobre todo él, porque ha sido el tal Lupin quien ha dado el golpe. Le juro a usted que sí. Se interrumpió bruscamente, soltó el brazo, lo cual causó tal dolor a Wilson que el infortunado se desmayó de nuevo, y golpeándose la frente dijo: Wilson, tengo una idea. Por casualidad. No se movía con los ojos fijos y balbuceaba trocitos de frase. Pues sí, es eso, todo se explicaría. Se busca lejos lo que está al lado de uno. Caramba, ya sabía yo que... No había más que reflexionar. Mi buen Wilson, creo que vas a ponerte contento. Y dejando a su compañero tumbado, se lanzó a la calle y corrió hasta el número 25. Encima y a la derecha de la puerta estaba inscrito en una piedra lo siguiente: Destange, arquitecto, 1875. En el 23, la misma inscripción. Hasta ahí todo natural, pero en la avenida Henry Martin, ¿qué leería? Pasaba un coche. Cochero, a la avenida Henry Martin, número 134 y al galope. De pie en el coche fustigaba al caballo. Ofrecía propinas al cochero. Más deprisa, todavía más deprisa. Qué angustia al dar la vuelta a la esquina de la calle de la Pomp. ¿Sería un atisbo de la verdad lo que había entrevisto? En una de las piedras del hotel estaban grabadas las mismas palabras: Destange, arquitecto, 1874. Y en las casas vecinas la misma inscripción: Destange, arquitecto, 1874. El choque de estas emociones fue tal que se agazapó algunos minutos en el fondo del coche, temblando de alegría. Al fin un pequeño destello surgía en medio de las tinieblas. En la selva sombría, donde se cruzaban miles de senderos, recogía la primera marca de una pista seguida por el enemigo. En una oficina de correos pidió comunicación con el castillo de Crozon. La propia condesa le contestó: Oiga, ¿es usted, señora? Señor Cholmes, ¿no es verdad? ¿Todo marcha bien?
Muy bien, pero con la mayor diligencia quisiera usted decirme, oiga, una sola cosa. Le escucho. ¿En qué época fue construido el castillo de Crozon? Se quemó hace 30 años y fue reconstruido. ¿Pero por quién? ¿En qué año? Una inscripción que hay encima de la escalinata dice así: Lucien Destange, arquitecto, 1877. Oh, gracias, señora, beso su mano. Y se alejó murmurando: Destange, Lucien Destange, ese nombre no me es desconocido. Al toparse con una biblioteca pública, entró, consultó un diccionario de biografías y copió la nota dedicada a Lucien Destange, nacido en 1840. Gran Premio de Roma, oficial de la Legión de Honor, autor de obras muy importantes sobre arquitectura, etc. Entonces regresó a la farmacia y de allí al sanatorio, a donde habían trasladado a Wilson. En su lecho de dolor, el brazo enyesado y con fiebre alta, el compañero de Cholmes divagaba. «Victoria, Victoria», exclamó Cholmes, «ya tengo un extremo del hilo». «¿De qué hilo?» «Del que me llevará al ovillo. Desde ahora andaré sobre terreno firme, donde encontraré huellas, indicios». «¿Cenizas de cigarro?», preguntó Wilson, a quien reanimaba el interés de la situación. «Y muchas otras cosas». Piense, Wilson, que desechó el lazo misterioso que unía entre sí las diferentes aventuras de la Dama Rubia. ¿Por qué las 3 casas en que se desarrollaron las 3 aventuras fueron elegidas por Lupin? Sí, ¿por qué? Porque esas 3 casas, Wilson, fueron construidas por el mismo arquitecto. Era fácil de adivinar, dirá usted, sí, pero nadie pensó en ello. Nadie, excepto usted. Excepto yo, que sé ahora que el mismo arquitecto, combinando planos semejantes, ha hecho posible la realización de 3 actos milagrosos en apariencia, pero en realidad simples y fáciles. ¡Qué felicidad! Y ya era tiempo, amigo mío, porque empezaba a perder la paciencia. Nos encontramos ya en el 4.º día, de los 10. Oh, pero desde este momento no podía estarse quieto, exuberante y alegre contra su costumbre. Cuando pienso que hace un rato en la calle unos bribones pudieron haberme roto el brazo como lo hicieron con usted, ¿qué dice usted a eso, Wilson? Wilson se contentó con estremecerse ante aquella horrible suposición y Cholmes continuó. Que nos sirva de provecho esta lección. Escuche, Wilson, nuestro gran error ha sido combatir a Lupin a pecho descubierto, y no ha habido más que un mal menor, puesto que solo ha conseguido dañarle usted. Y me ha quitado de en medio rompiéndome un brazo, gimió Wilson. Alégrese de que no hayan sido los dos, pero ya está bien de fanfarronadas. A plena luz y vigilado seré vencido. En la sombra y con libertad de movimientos tengo ventaja, cualquiera que sea la fuerza del enemigo. ¿Ganimard podría ayudarlo? Nunca. El día que me sea permitido decir, Arsène Lupin está ahí, ahí tiene usted su guarida, y mire lo que hay que hacer para echarle el guante, iré a buscar a Ganimard, a una de las 2 direcciones que me ha dado. La de su domicilio, calle Pergolés, o a la taberna Suisse, plaza del Châtelet. De aquí a entonces actuaré solo. Se acercó a la cama, posó la mano sobre el hombro de Wilson, sobre el hombro enfermo naturalmente, y le dijo con gran afecto: «Cuídese, amigo mío. Su papel consiste de ahora en adelante en tener ocupados a 2 o 3 hombres de Lupin, que esperarán en vano para encontrar mi pista. Que yo venga a enterarme de cómo sigue es un papel de confianza». «¿Un papel de confianza? Y se lo agradezco mucho», replicó Wilson lleno de gratitud. «Pondré todo mi empeño en interpretarlo concienzudamente. Pero por lo que veo no volverá más por aquí». «¿Para qué?» En efecto, me encuentro tan bien como es posible. ¿Podría usted darme de beber?» ¿De beber? Sí, me muero de sed. ¿Y con la fiebre? ¿Cómo no? Inmediatamente. Manipuló en 2 o 3 botellas, vio un paquete de tabaco, encendió su pipa y de pronto, como si no hubiese oído la súplica de su amigo, se fue, mientras que el pobre Wilson imploraba con los ojos un vaso de agua inaccesible. ¿El señor Destange? El criado miró de arriba abajo al individuo al que acababa de abrir la puerta del chalet. El magnífico chalet que hacía esquina con la plaza de Malesherbes y la calle Montchanin, y ante el aspecto de aquel hombrecito de cabellos grises, mal afeitado, y cuya larga levita negra de dudosa limpieza se adaptaba a las anomalías de un cuerpo que la naturaleza había maltratado especialmente, respondió con el desdén que convenía. «El señor Destange está y no está aquí. Depende. ¿El señor tiene tarjeta?» El señor no tenía tarjeta, pero sí una carta de presentación, y el criado tuvo que llevar dicha carta al señor Destange.
el cual ordenó que condujeran hasta él al recién llegado. Fue pues introducido en una inmensa habitación, en forma de rotonda, que ocupaba una de las alas del chalet, y cuyas paredes estaban cubiertas de estanterías, llenas de libros. El arquitecto le dijo: ¿Es usted el señor Stickman? Sí, señor. Mi secretario me anuncia que está enfermo y que lo envía para que continúe la confección del catálogo general de los libros, que él había empezado bajo mi dirección, muy especialmente el catálogo de los libros alemanes. ¿Está usted acostumbrado a esa clase de trabajos? Sí, señor, una gran costumbre, respondió el señor Stickman con fuerte acento tudesco. Ante tales afirmaciones, el acuerdo fue concluido, y el señor Stickman, sin demorarse más, se puso a trabajar con su nuevo jefe. Sherlock Holmes estaba adentro. La tarde transcurrió monótona. A las 5 el señor Destange anunció que se marchaba, y Holmes se quedó solo en la galería circular situada a media altura del suelo. El día se acababa. También él se disponía a marcharse cuando se oyó un crujido y al mismo tiempo tuvo la sensación de que había alguien en la habitación. Transcurrieron largos minutos y de pronto se estremeció. Una sombra surgía de la semioscuridad en el balcón, muy cerca de él. ¿Era posible? ¿Cuánto tiempo hacía que aquel personaje invisible le hacía compañía? ¿Y de dónde procedía? El hombre bajó los peldaños y se dirigió a un armario de roble de enorme tamaño, disimulado tras las colgaduras que pendían de la balaustrada de la galería. Holmes, arrodillado, observaba y vio al hombre que registraba entre los papeles que llenaban el armario. ¿Qué buscaba? De repente se abrió la puerta y entró la señorita Destange, diciendo a alguien que la seguía: «Entonces decididamente no sales, ¿verdad, papá? En tal caso enciendo... Un segundo, no te muevas». El hombre empujó las puertas del armario y se ocultó en el hueco de un amplio ventanal, cuyas cortinas corrió sobre él. ¿Cómo no lo vio la señorita Destange? Tranquilamente la muchacha dio vuelta al botón de la luz y dejó paso a su padre. Se sentaron juntos. Ella se puso a leer el libro que traía consigo. ¿No está ya tu secretario?, preguntó al cabo de un instante. No, ya lo ves. ¿Sigues contento con él?, volvió a preguntar la muchacha, como si ignorase la enfermedad del verdadero secretario y su sustitución por Stickman. Sí, muy contento. La cabeza del señor Destange oscilaba de un lado para otro. Al fin se durmió. Transcurrió un instante, la muchacha leía. Una de las cortinas de la ventana se apartó un poco y el hombre se deslizó a lo largo de la pared hacia la puerta, movimiento que lo hacía pasar por detrás del señor Destange, pero por delante de Clotilde, y de tal forma que Holmes pudo verlo perfectamente. Era Arsène Lupin. El inglés se estremeció de alegría. Sus cálculos eran exactos. Había penetrado en el propio corazón del misterioso asunto y Lupin se encontraba en el lugar previsto. Clotilde no se movió. A pesar de todo, aunque fuese inadmisible que se le escapara un solo gesto de aquel hombre, Lupin casi tocaba ya la puerta y alargaba la mano al picaporte cuando un objeto cayó al suelo de una mesa rozada por su traje. El señor Destange se despertó sobresaltado. Arsène Lupin se hallaba ya delante de él, sombrero en mano y sonriente. «Maxime Bermond», exclamó el señor Destange, lleno de alegría. «Mi querido Maxime, qué buen viento te trae por aquí». «El deseo de verlo, así como a la señorita Destange». «¿Has regresado, pues, de tu viaje?» «Ayer». «¿Te quedarás a cenar?» «Imposible, ceno en el restaurante con unos amigos». «Mañana entonces. Clotilde insiste para que venga mañana». «Ah, mi querido Maxime, precisamente he pensado mucho en ti en estos días». «¿Es verdad?» «Sí, arreglaba mis papeles antiguos en aquel armario y encontré nuestra última cuenta». «¿Qué cuenta?» «La de la avenida Henry Martin». «¿Cómo guarda usted esos papeluchos? ¿Para qué?» Se instalaron los tres en un saloncito que estaba separado de la rotonda por una amplia arcada. «¿Es Lupin?», se preguntaba Holmes, invadido de súbita duda. Sí, con toda seguridad que era él, pero era otro hombre también que se parecía a Arsène Lupin en algunos puntos y que sin embargo conservaba su individualidad distinta, sus rasgos personales, su mirada, el color de sus cabellos. Con frac, corbata blanca y camisa almidonada, hablaba alegremente, abombando el pecho y contando historias que el señor Destange reía de todo corazón y que ponían una ligera sonrisa en los labios de Clotilde. Y cada una de estas sonrisas parecía una recompensa que buscaba Arsène Lupin y que se alegraba de haber conquistado. Redoblaba su humor y su ingenio, e insensiblemente, al son de esa voz afortunada y clara, el rostro de Clotilde se animaba,
perdiendo aquella expresión de frialdad que la hacía poco simpática. Se aman, pensó Cholmes, pero ¿qué diablos puede haber de común entre Clotilde Destange y Maxime Bermond? ¿Sabrá la muchacha que Maxime Bermond no es otro que Arsenio Lupin? Hasta las 7 escuchó ansiosamente, aprovechándose de las palabras más insignificantes. Luego, con infinitas precauciones, descendió y atravesó la rotonda por el lado por el que no corría peligro de ser visto desde el saloncito. Ya en la calle, Cholmes se aseguró de que no había automóvil ni coche esperando, y se alejó cojeando por el boulevard Malesherbes. Pero en una calle adyacente se puso sobre los hombros el abrigo que llevaba al brazo, deformó su sombrero, se irguió, y así, metamorfoseado, volvió a la plaza, en donde esperó con los ojos fijos en la puerta del chalet de Destange. Arsenio Lupin salió enseguida, y por las calles Constantinopla y Londres se dirigió hacia el centro de París. A 100 metros detrás de él marchaba Sherlock Holmes. Momentos deliciosos para el inglés. Aspiraba ávidamente el aire, como perro de presa que huele la pista reciente. Verdaderamente le parecía una cosa infinitamente agradable seguir a su adversario. Ya no era él quien estaba vigilado, sino Arsenio Lupin, el invisible Arsenio Lupin. Lo tenía, por así decirlo, al alcance de su vista, como atado por ligaduras imposibles de romper, y se deleitaba considerando entre los transeúntes aquella presa que le pertenecía. Pero no tardó en chocarle un extraño fenómeno. En la distancia que lo separaba de Arsenio Lupin, otras personas avanzaban en la misma dirección. Exactamente 2 individuos altos con bombín por la acera de la izquierda y otros 2 con gorra y cigarrillo por la derecha. Quizás en eso no existiera más que pura casualidad, pero Cholmes se extrañó más cuando los 4 hombres se pararon al entrar Arsenio Lupin en un estanco, y más todavía cuando emprendieron de nuevo la marcha al mismo tiempo que él, pero cada uno por separado, siguiendo la Chasse d'Antin. Maldición, pensó Cholmes, le siguen. La idea de que otros estuvieran tras los pasos de Arsenio Lupin, que otros alcanzaran no la gloria, eso le importaba poco, sino el placer inmenso, la ardiente voluptuosidad de reducir él solo al más formidable enemigo que jamás tuviera, lo exasperaba. Sin embargo, el error no era posible. Los hombres poseían ese aspecto indiferente, ese aire demasiado natural de los que, regulando su paso al paso de otra persona, no quieren que los adviertan. ¿Sabrá Ganimard más de lo que aparenta?, murmuró Cholmes. ¿Está jugando conmigo? Sherlock buscó con la vista a los 4 individuos y los vio diseminados en grupos que escuchaban la orquesta de cíngaros de un café próximo. Cosa curiosa, no parecían ocuparse de Lupin, sino mucho más de la gente que lo rodeaba. Entonces se dio cuenta, no solamente no vigilaban a Arsenio Lupin, sino que aquellos hombres formaban parte de su banda. Esos hombres velaban por su seguridad, eran sus guardaespaldas, sus satélites, su escolta. Por cualquier parte que el amo corriera un peligro, los cómplices estaban allí, listos para advertirle, dispuestos a defenderlo. Cómplices los 4 individuos, cómplice el señor de la levita. Un escalofrío recorrió al inglés. ¿Era posible que alguna vez se pudiese apoderar de aquel ser inaccesible? ¿Qué poder ilimitado representaba tal asociación dirigida por semejante jefe? Arrancó una hoja de su agenda, escribió con lápiz algunas líneas que encerró en un sobre y le dijo a un muchacho de 15 años que estaba tumbado en un banco. «Escucha, muchacho, coge un coche y lleva esta carta a la cajera de la Taverne Suisse, Plaza de Châtel, y rápidamente». Le entregó una moneda de 5 francos. El muchacho desapareció. Transcurrió media hora, el gentío había aumentado y Sherlock Holmes no veía más que de cuando en cuando a los secuaces de Lupin. Alguien le rozó con él y una voz le dijo al oído: «¿Qué hay, señor Holmes? ¿Es usted el señor Ganimard?» «Sí, recibí su nota en la taberna. ¿Qué pasa?» «Está ahí. ¿Qué dice usted?» «Ahí, en el fondo del restaurante, inclinado a la derecha, ¿lo ve?» «No. Echa champán a su vecina de mesa. Pero ese no es él. Es él». Yo le respondo que... sin embargo, en efecto, podría ser. El bribón, ¿cómo se le parece?, murmuró Ganimard ingenuamente. ¿Y los otros son cómplices? No, su vecina de mesa es Lady Cliveden. La otra es la duquesa de Cleves, y el que está enfrente es el embajador de España en Londres. Ganimard dio un paso, Holmes lo retuvo. ¡Qué imprudencia! ¿Está usted solo? Él también. No, tiene hombres en el boulevard que montan la guardia, sin contar con ese señor que está en el restaurante.
pero cuando yo tenga mis manos alrededor de su cuello y grite su nombre, toda la sala estará conmigo, todos los camareros. Me gustaría más con algunos policías. Es a golpe como abrirán el ojo los amigos de Arsenio Lupin. No, escuche, señor Cholmes, no tenemos otra alternativa. Tenía razón, Cholmes lo comprendió. Valía más intentar la aventura y aprovecharse de las excepcionales circunstancias. Solo recomendó a Ganimard: procure que lo reconozcan lo más tarde posible. Y él mismo se deslizó detrás de un puesto de periódicos sin perder de vista a Arsenio Lupin, el cual, inclinado sobre su vecina, sonreía. El inspector atravesó la calle con las manos en los bolsillos, como hombre que marcha a la deriva, pero apenas puso los pies en la acera opuesta, giró sus talones y de un salto subió la escalinata. Un silbido estridente. Ganimard tropezó con el maître del hotel, colocado de pronto en medio de la puerta, y que lo rechazaba con indignación, como hubiera hecho con un intruso cuyo andrajoso traje hubiese deshonrado el lujo del restaurante. Ganimard titubeó. En el mismo instante, el señor de la levita salía, tomó partido por el inspector y el maître y él discutieron violentamente, sin dejar un paso a Ganimard. Uno sujetándolo, otro rechazándolo, y de tal manera que, a pesar de todos sus esfuerzos, el desgraciado inspector fue expulsado hasta los bajos de la escalinata. Inmediatamente se formó un grupo. 2 agentes de policía, atraídos por el ruido, trataron de atravesar la masa de gente, pero una incomprensible resistencia los inmovilizaba sin que lograsen desprenderse de los hombros que lo presionaban ni de las espaldas que ponían barrera a su avance. Y de repente, como por encantamiento, el paso quedó libre. El maître del hotel, dándose cuenta de su horror, se deshizo en excusas. El señor de la levita renunció a defender al inspector. El gentío se dispersó. Los policías pasaron. Ganimard se lanzó a la mesa de los 6 personajes. No había más que 5. Miró a su alrededor. Ninguna otra salida más que la puerta. La persona que estaba en este asiento gritó a los 5 ocupantes de la mesa, que estaban estupefactos: «Sí, ustedes eran 6. ¿Dónde se encuentra la secta?» ¿El señor Destro? No, Arsenio Lupin. Se acercó a un camarero. Ese señor acaba de subir al entresuelo. Ganimard se precipitó a la escalera. El entresuelo estaba dividido en reservados y tenía una salida privada al bulevar. «¿Cómo vamos a buscarlo ahora?», gimió Ganimard. «Estará lejos». No estaba muy lejos. A 200 metros todo lo más, en el omnibus Madeleine Bastille, el cual rodaba tranquilamente al ligero trote de sus 3 caballos, franqueaba la plaza de la ópera y se alejaba por el boulevard de los Capuchines. Abajo en la plataforma se veían 2 individuos con bombín. En la Imperial, en lo alto de la escalera, dormitaba un viejecito, Sherlock Holmes. Cabeceando, acunado por el movimiento del vehículo, el inglés monologaba: «Si mi querido Wilson me viera, qué orgulloso se sentiría de su colaborador». Bah, era fácil prever al silbido que la partida estaba perdida y que no se podía hacer nada mejor que vigilar los alrededores del restaurante, pero en verdad la vida no carece de interés con este diablo de hombre. Al término del trayecto, Sherlock, que se había asomado a la barandilla, vio a Arsenio Lupin, que pasaba por delante de su guardaespaldas, oyéndole murmurar: «En la Atoll». «Se dan cita en la Atoll. Perfectamente, allí estaré. Dejemos de huir en ese coche y sigamos a los compinches». Los 2 compinches recorrieron a pie el camino hasta la Atoll y llamaron a la puerta de una casa estrecha situada en el número 40 de la calle Chalgrin. En el recodo que forma esta callecita poco frecuentada, Holmes pudo ocultarse en el hueco de un portal. Una de las 2 ventanas del piso bajo se abrió. Un hombre cerró los postigos. Encima de estos la imposta se iluminó. Al cabo de 10 minutos, un señor se acercó a la puerta y llamó. Inmediatamente después, otro individuo hizo lo mismo. Al fin se detuvo un coche del que Holmes vio bajarse a 2 personas, Arsenio Lupin y una dama envuelta en una capa y con un espeso velo por la cabeza. «La dama rubia, sin duda», se dijo Holmes mientras el coche se alejaba. Dejó pasar unos minutos, se acercó a la casa, escaló el reborde de la ventana y, empinándose en la punta de los pies, pudo echar por la imposta una ojeada al interior de la habitación. Arsenio Lupin, apoyado en la chimenea, hablaba animadamente. De pie a su alrededor, los otros escuchaban atentamente. Entre ellos, Holmes reconoció al señor de la levita y creyó reconocer al maître del hotel, del restaurante. En cuanto a la dama rubia, le volvía la espalda sentada en una butaca. «Celebran consejo», se dijo. «Los sucesos de esta tarde les han inquietado y sienten necesidad de deliberar. Cogerlos a todos a la vez de un solo golpe».
Al moverse uno de los cómplices, Jones saltó a tierra y se hundió en la sombra. El señor de la levita y el maître del hotel salieron de la casa. Inmediatamente se iluminó el primer piso. Alguien corrió las cortinas de las ventanas y se hizo tan oscuro arriba como abajo. Ella y él se han quedado abajo, se dijo Herlock. Los dos cómplices viven arriba. Esperó parte de la noche sin moverse, temiendo que se fuera Arsenio Lupin durante su ausencia. A las 4, al ver a los dos agentes de policía en el extremo de la calle, se acercó a ellos, les explicó la situación y les confió la vigilancia de la casa. Entonces se dirigió al domicilio de Ganimard, calle Pergolés, e hizo que lo despertaran. Ya lo tengo otra vez. ¿Arsenio Lupin? Sí. Si usted lo tiene como antes de acostarme, en fin, vayamos a la comisaría. Fueron a la calle Mensill y de allí al domicilio del comisario, señor de Coint. Luego, acompañados de media docena de hombres, se dirigieron a la calle Chalgrin. ¿Alguna novedad?, preguntó Holmes a los dos policías de guardia. No, ninguna. La aurora empezaba a blanquear el cielo cuando, tomadas las disposiciones pertinentes, el comisario llamó a la puerta y se dirigió a la portería. Atemorizada por aquella invasión, la portera, temblando, respondió que el piso bajo no tenía inquilinos. ¿Cómo no hay inquilinos? Pues no, pertenece a los del primero, los señores Leroux. Tienen amueblado el piso bajo para sus parientes de provincias. ¿Un señor y una señora? Sí. ¿Que llegaron anoche con ellos? Quizá, yo dormía, sin embargo, no creo, la llave está aquí. No la han pedido. Con esa llave el comisario abrió la puerta que se encontraba al otro lado del vestíbulo. El piso bajo estaba formado por dos únicas habitaciones, y estaban vacías. «Imposible», exclamó Holmes. «He visto a los dos, a ella y a él». El comisario se burló. «No lo dudo, pero ya no están». «Subamos al primer piso, deben de estar allí». El primer piso está habitado por los hermanos Leroux. Todos subieron la escalera y el comisario llamó a la puerta. Al segundo golpe, un individuo, que no era otro que uno de los guardaespaldas, apareció en mangas de camisa y con aspecto enfurecido. «¿Qué pasa? ¿A qué viene este escándalo? ¿Es que no se va a poder dejar a la gente dormir tranquila?» Pero se detuvo confundido. Dios me perdone, de verdad no sueño. Es el señor de Comte, y usted también, señor Ganimard. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Estalló una formidable carcajada. Ganimard se desternillaba de risa, presa de una hilaridad que le congestionaba el rostro. ¿Es usted Leroux?, tartamudeó. «Oh, qué broma. Leroux, cómplice del señor Lupin. ¡Ay, me muero! ¿Su hermano está visible? Edmond, ¿estás ahí? Es el señor Ganimard que viene a visitarnos». Apareció otro individuo, a la vista del cual se redobló la risa de Ganimard. «¿Es posible? No tenía idea de esto. Ah, amigos míos, ustedes están siempre libres de sospechas. ¿Quién puede dudarlo? Afortunadamente el viejo Ganimard vela, y sobre todo tiene amigos para ayudarlo, amigos que vienen de lejos». Y volviéndose Jones, presentó: «Víctor Leroux, inspector de la Surete, uno de los buenos entre los mejores de la Brigada de Hierro. Edmond Leroux, oficial primero del servicio antropométrico».